en la semanal del lunes, antes de pasar a la política, ocurrió algo que yo espero no se repita, porque si sigue produciéndose, no tiene ningún tipo de sentido hacer un cónclave semanal para comunicarse con los medios de comunicación, para utilizar los medios de comunicación de plataforma para la conducción de algún nivel de información hacia la población. Si eso se mantiene en la dirección que ha tomado, en el rumbo que ha tomado, pues olvidémonos de semanal y cerremos eso. En las últimas semanas ha habido una queja de aquellos reporteros que cubren la fuente del Palacio Nacional sobre el manejo que ha tenido este espacio de discusión, porque al parecer hay una especie de veto hacia los reporteros que cubren la fuente, que trabajan para los medios de comunicación, que tienen mucho peso, en República Dominicana y que son los que están en el día a día, con el propósito de alguna forma para favorecer a personas que en muchos casos ni siquiera son comunicadores. Yo no voy a decir periodistas, pero ni siquiera, algunos de ellos ni siquiera influencers son, para que tengan las condiciones, para que usted entienda más o menos de qué estamos hablando. Ocurrió el pasado lunes que a pesar de haber tomado el turno periodistas de Telesistema, de Listín Diario, de Diario Libre, de ¿qué otro medio? De Noticias SIN, y hasta del estatal canal RDTV, que es el canal 4, ni siquiera el canal del Estado, que usted dirá, bueno, por ser del Estado vas a un píchamela suave, ni siquiera a ese canal se le permitió hacer una pregunta, digamos que de temas que real y efectivamente fueran importantes. Si no es por el caso de una compañera, que me atrevo a citarla, Fabiola Núñez, según relatan algunos colegas, no hubiese salido una noticia de valor de ahí. No hubiese salido una noticia de valor de ahí, porque ahí lo que está acudiendo en estas últimas semanas es un grupo de personas que no saben ni siquiera qué preguntan y que lo que hacen es quizás aprovechar ese espacio para tomarse una fotografía, postear en las redes sociales que le hicieron una pregunta al presidente y tener eso como ser parte de un currículum vitae. Yo le hice una pregunta al presidente en el año 2020, le hice una pregunta al presidente en el año 2023, en el 26 yo le hice una pregunta al presidente del Palacio Nacional. Quizás una anécdota para los hijos, para los nietos o no sé qué. Pero que en el sentido práctico de lo que significa la semanal, Luis Abinader semanal, ese espacio propagandístico del gobierno, pues entonces yo creo que no tiene ningún significado. Porque el presidente llega allí cada semana con un tema principal, pero vamos a estar claros, abierto a prácticamente cualquier tema que se coloque, salvo política. Que bueno, podría entenderlo hasta cierto punto. Pero el tema es que ni siquiera de los temas gubernamentales se le está dando la oportunidad a esa gente que le pregunte. Ni siquiera de los temas gubernamentales se le está dando la oportunidad a esa gente que pregunte. Y por eso usted veía, por ejemplo, que ayer el espía del periódico Diario Libre iba dedicado a eso. Y el trabajo principal que hacía el periódico Diario Libre, dedicado al tema económico, que fue el tema que llevó el presidente de la República, al final de la nota dejaba como 10 preguntas que no pudo hacer, el periodista que estaba ahí en la fuente. Decía, bueno, ya que no se pudo preguntar esto y aquello. Entonces es un llamado que le hago al gobierno de que actúe bien. Mi amigo Jorgito, que es quien está al frente de eso, está de licencia. Y ahora están clamando que regrese prácticamente porque no ha funcionado, no ha podido operar. No ha podido operar de manera correcta la semanal. Y fíjense cómo el espía también ahora dedica unas líneas a algo que también está ocurriendo en las instituciones. Dice, los periodistas están al grito con los departamentos de comunicación de las instituciones del Estado y algunas dependencias autónomas a las que no se les puede pedir ningún tipo de datos para trabajos propios y de investigación, porque sucede que si se solicita un dato por esa vía, de inmediato mandan una nota de prensa tirando a veces por el suelo días y meses de investigación periodística. Sí, me ha pasado queda la eso pregunta en al algunas aire si instituciones. es una línea gubernamental. Con la centralización de las informaciones, de que ahora ningún subdirector puede darte datos, que necesariamente tiene que ser el ministro o el director de manera directa que dé las informaciones, Que no cuando aparece uno quiere tampoco. hacer algún trabajo especial es prácticamente imposible.
a menos que en alguna actividad se logre coincidir con alguno de ellos y que logre sacarlo de los temas del diarismo para poder tener esos detalles precisos, se hace muy difícil. Y hay casos de instituciones que he hecho la gestión a través del Departamento de Comunicaciones o de diferentes vías, de conseguir una entrevista para un tema particular, y eso también ha sido imposible. Recuerdo que recientemente intentaba hacer un trabajo sobre Conani, sobre los niños huérfanos de los feminicidios, y 2 meses después recibí una nota que me enviaron a un correo electrónico cuando ya prácticamente había perdido todo lo que se había iniciado con este trabajo. Ojalá se tome en cuenta esta situación. Quizás ya había perdido la vigencia, Pero entonces, ¿qué pasa, Paola? Si yo como periodista empiezo a contabilizar los niños partiendo de los feminicidios que han salido en los medios o lo que me ha tocado cubrir, y digo que 60 niños perdieron a su madre a causa de feminicidios, entonces quizás quieren venir a refutar o decir que el medio está dando informaciones que ellos no han suministrado. Y otra cosa también, de paso aprovecho y le digo, no sé si a los funcionarios se les ha olvidado, que hay una cosa llamada libre acceso a la información. Estoy pensando en llevar a los tribunales 2 casos de instituciones que han ocultado información. 2 casos de instituciones que han ocultado información que a través del libre acceso a la información he solicitado y que habla sobre presupuesto y ni nada de seguridad nacional tampoco. Si eso continúa en esa dirección de tratar de ocultar información, parece que vamos a tener que volver a la historia. Cuando comenzó la ley en el gobierno de Leonel, hay que recordarlo, que no fueron 1 ni 2 los casos que tuvieron que llevarse a los tribunales para que liberen la información. Y el escándalo sea peor, porque usted sabe lo que significa un periodista presente en un tribunal solicitando información que no tiene nada de delicado, que solamente va a conocer el propósito de cada peso que se ha utilizado en el Estado en un sentido, en un apartado. Entonces, yo creo que el trabajo de la transparencia no solo hay que predicarla, sino hay que vivirla, Hay que vivirla.